Aprende leyes y códigos de la República Dominicana. Definición de la agresión sexual. Cuando hablamos de agresión sexual, nos referimos a cualquier acto de carácter sexual que se realiza sin el consentimiento de una persona. Es decir, no importa si hubo o no violencia física extrema, lo importante es que la persona no haya aceptado de manera libre ese acto. La agresión sexual no se limita únicamente a la violación. También incluye otros comportamientos como tocamientos indebidos, actos forzados o cualquier acción que atente contra la libertad sexual de una persona. Un punto clave aquí es el consentimiento. Para que exista una relación o acto sexual válido, debe haber un consentimiento claro, libre y voluntario. Si una persona actúa bajo miedo, presión, amenazas o manipulación, entonces ese consentimiento no es válido, y estamos frente a una agresión sexual. Además, este tipo de conducta afecta directamente la dignidad, la integridad física y emocional de la víctima. Por eso, las leyes establecen sanciones fuertes para quienes cometen este tipo de delitos. Ahora le hablaré de elementos que constituyen la agresión sexual. Para poder entender cuándo estamos frente a una agresión sexual, es importante identificar los elementos que la constituyen. No se trata solo de un acto aislado, sino de una combinación de factores que permiten calificar ese comportamiento como delito. En primer lugar, tenemos la falta de consentimiento. Este es el elemento más importante. Si una persona no acepta de manera libre y voluntaria el acto sexual, ya existe una base para considerar que hay agresión. En segundo lugar, encontramos el uso de violencia, que puede ser física, como golpes o fuerza, pero también psicológica, como amenazas, intimidación o presión emocional. Otro elemento clave es el constreñimiento, que ocurre cuando se obliga a una persona a realizar un acto en contra de su voluntad, limitando su capacidad de decidir libremente. También está la amenaza, que muchas veces se utiliza para generar miedo en la víctima y obligarla a ceder, aunque no exista un contacto físico violento. Todos estos elementos pueden presentarse de forma individual o combinada, pero lo importante es que afectan la libertad y la voluntad de la persona. Ahora le hablaré de penas a los actos deshonestos. Al tratar el tema de las penas a los actos deshonestos, es importante apoyarnos directamente en lo que establece la ley, específicamente en el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 24/97 sobre violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Dentro de este marco legal, los actos deshonestos se encuentran vinculados a los delitos que atentan contra la integridad y la libertad sexual de las personas. Por ejemplo, el artículo 330 del Código Penal Dominicano establece sanciones contra quienes cometen agresiones sexuales, incluyendo actos que no necesariamente implican penetración, pero que sí vulneran la dignidad de la persona. Asimismo, el artículo 331 agrava la pena cuando el hecho se comete con violencia, coacción o sorpresa, dejando claro que cualquier acto sexual realizado sin consentimiento constituye un delito. Por otro lado, el artículo 332 contempla circunstancias agravantes, como cuando el agresor tiene una relación de autoridad sobre la víctima, o cuando ésta es particularmente vulnerable. Además, cuando la víctima es menor de edad, entran en juego disposiciones más severas dentro del mismo Código Penal, ya que la ley protege de forma especial a los menores, aumentando las penas de prisión. En términos de sanciones, estas pueden incluir varios años de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho y de las circunstancias en que se produjo el acto deshonesto. En conclusión, los actos deshonestos están claramente sancionados por la ley dominicana, específicamente en los artículos 330, 331 y 332 del Código Penal, los cuales buscan proteger la libertad, la dignidad y la integridad sexual de todas las personas. Ahora, pena a imponer a quienes incurren en violencia sexual. Al hablar de la pena a imponer a quienes incurren en violencia sexual, es fundamental apoyarnos en lo que establece el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 24/97, que fortalece la protección contra los delitos sexuales. En este sentido,
El artículo 330 del Código Penal define la agresión sexual como todo acto de naturaleza sexual cometido con violencia, coacción, amenaza o sorpresa, y establece que este tipo de conducta será sancionada con penas de prisión. Por su parte, el artículo 331 dispone que cuando la agresión sexual incluye penetración, se configura el delito de violación, el cual conlleva penas más severas, pudiendo alcanzar varios años de reclusión mayor. Asimismo, el artículo 332 establece circunstancias agravantes que aumentan la pena, como, por ejemplo, cuando el hecho es cometido por una persona con autoridad sobre la víctima, cuando hay uso de armas, cuando participan varias personas o cuando la víctima es especialmente vulnerable. También es importante destacar que, en los casos donde la víctima es menor de edad, las sanciones son aún más estrictas, debido a la especial protección que la ley otorga a los niños, niñas y adolescentes. Estas penas no solo buscan castigar al agresor, sino también enviar un mensaje claro de prevención y protección hacia la sociedad. Ahora la pena a imponer cuando la persona violada es vulnerable. En el derecho penal dominicano, la ley establece sanciones más severas cuando la víctima de violación se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Esto está contemplado en el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 2497, específicamente en el artículo 332, el cual regula las circunstancias agravantes en los delitos sexuales. Se considera que una persona es vulnerable cuando no tiene la capacidad real de defenderse o de tomar una decisión libre, ya sea por su edad, su condición física o mental, o por la situación en la que se encuentra frente al agresor. Dentro de estas condiciones se incluyen los menores de edad, las personas con discapacidad, personas bajo efectos de alcohol o drogas, personas bajo dependencia o autoridad del agresor. Cuando el delito se comete contra una persona en estas condiciones, la ley entiende que el hecho es más grave, porque el agresor se aprovecha de esa debilidad. Por esa razón, el artículo 332 del Código Penal establece que la pena debe agravarse, aumentando los años de prisión en comparación con un caso donde la víctima no esté en situación de vulnerabilidad. Ejemplo 1. Si un adulto comete violación contra una menor de edad, la ley presume vulnerabilidad, por lo que la sanción será más alta. Ejemplo 2. Si una persona se aprovecha de alguien en estado de inconsciencia o bajo efectos de sustancias para cometer el acto, también se agrava la pena, ya que no existe capacidad de consentimiento. Ahora definir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, en el ámbito del derecho penal dominicano, se refiere a la condición en la que una persona no tiene la capacidad real de defenderse, resistir o tomar una decisión libre frente a una situación de carácter sexual. Aunque el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 2497, no define la vulnerabilidad en un solo artículo de forma textual, este concepto se desprende claramente de lo establecido en el artículo 332. Este artículo indica que no existe consentimiento válido cuando la persona es sometida mediante violencia o intimidación. Tiene anulada su capacidad de resistencia. No puede comprender el acto por razones mentales o físicas. A partir de estas situaciones, se entiende que una persona es vulnerable cuando se encuentra en desventaja frente al agresor y no puede ejercer su voluntad de manera libre. Dentro de los principales casos de vulnerabilidad se incluyen menores de edad, personas con discapacidad, personas bajo efectos de alcohol o drogas, personas en estado de inconsciencia, personas bajo dependencia o autoridad del agresor. En estos casos, la ley presume que no existe consentimiento, ya que la persona no está en condiciones de decidir por sí misma. Ahora pena a imponer cuando la violación sea cometida contra un niño, niña o adolescente. La pena a imponer cuando la violación sea cometida contra un niño, niña o adolescente, según el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 2497, es de reclusión mayor de 10 a 20 años, acompañada de una multa de 100,000, road 100,000, a 200,000 pesos, road 200,000. Esto se encuentra establecido en el artículo 331 del Código Penal, el cual define la violación como todo acto de penetración sexual realizado mediante violencia, coacción,
amenaza o sin el consentimiento de la víctima, y fija las penas correspondientes a este delito. Ahora bien, cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, no solo se aplica este artículo, sino que también entra en juego el artículo 332, el cual establece las circunstancias agravantes. Este artículo dispone que la pena debe ser más severa cuando la víctima se encuentra en una condición de vulnerabilidad, como ocurre en el caso de los menores de edad, ya que la ley presume que estos no tienen la capacidad para otorgar un consentimiento válido. Es decir, el artículo 332 no cambia la base de la pena, pero sí justifica su agravamiento y la aplicación más rigurosa dentro del marco de la reclusión mayor. Por otro lado, esta protección se refuerza con la Ley No. 13603, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual establece que los menores son sujetos de derechos y deben ser protegidos contra toda forma de abuso, violencia o explotación. Esta ley obliga al Estado a garantizar la integridad física, psicológica y moral de los niños, niñas y adolescentes, y a sancionar con mayor severidad cualquier conducta que atente contra su dignidad. Ahora, cuando se determina una relación sexual no deseada. En el derecho penal dominicano, una relación sexual se considera no deseada cuando no existe un consentimiento libre, voluntario y consciente por parte de la persona. Este criterio se encuentra establecido en el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 2497, específicamente en el artículo 332, el cual regula las situaciones en las que el consentimiento no es válido. El artículo 332 establece que existe una relación sexual no deseada cuando ocurre cualquiera de las siguientes condiciones: cuando se emplea fuerza, violencia, intimidación o amenaza; cuando se anula la capacidad de resistencia de la víctima por cualquier medio; cuando la persona no puede comprender la naturaleza del acto, ya sea por discapacidad mental o estado temporal; cuando se obliga o induce mediante violencia física o psicológica a participar en una relación sexual. En todas estas situaciones, la ley entiende que la voluntad de la persona está anulada o afectada, por lo que no existe consentimiento válido. Esto significa que, aunque no haya oposición física visible, si la persona está bajo presión, miedo, manipulación o incapacidad, la relación se considera no deseada. Además, en el caso de los menores de edad, la ley presume automáticamente que no existe consentimiento, por lo que cualquier relación sexual se considera no deseada desde el punto de vista jurídico. Ahora, relación sexual mediante el empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza. En el derecho penal dominicano, una relación sexual realizada mediante el empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza se considera un acto delictivo, ya que en estas condiciones no existe un consentimiento libre y voluntario por parte de la víctima. Esta situación se encuentra regulada en el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 2497, específicamente en el artículo 331, el cual establece que constituye violación todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. Esto significa que, cuando una persona es obligada a mantener una relación sexual a través de la fuerza física, amenazas o intimidación, su voluntad queda anulada, por lo que no puede hablarse de consentimiento. Además, el artículo 332 refuerza este criterio al establecer que no existe consentimiento cuando se emplea violencia, intimidación o cuando se limita la capacidad de resistencia de la víctima. Es importante destacar que la violencia no siempre tiene que ser física, también puede ser psicológica, como en los casos de amenazas o presión emocional, lo cual igualmente invalida el consentimiento. Ahora, si la relación sexual se ha realizado sin su capacidad de resistencia. En el derecho penal dominicano, se considera delito toda relación sexual que se realice cuando la persona no tiene capacidad de resistencia, ya que en estas condiciones no puede existir un consentimiento válido. Este principio está establecido en el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 2497,
específicamente en el artículo 332. El artículo 332 dispone que no hay consentimiento cuando la capacidad de resistencia de la víctima ha sido anulada por cualquier medio. Esto significa que, aunque no exista violencia física directa, si la persona no puede oponerse al acto, la relación se considera no consentida. Dentro de estas situaciones se incluyen casos en los que la víctima se encuentra inconsciente, está bajo los efectos del alcohol o drogas, está en un estado que le impide reaccionar o defenderse. En todos estos casos, la ley entiende que la voluntad de la persona está anulada, por lo que no puede hablarse de una relación sexual voluntaria. Es importante destacar que el delito se configura no solo cuando el agresor provoca esa condición, sino también cuando se aprovecha de ella. Ahora, relación sexual con persona imposibilitada para comprender la naturaleza del acto. En el derecho penal dominicano, se considera delito toda relación sexual realizada con una persona que se encuentre imposibilitada para comprender la naturaleza del acto, ya que en estas condiciones no puede existir un consentimiento válido. Este criterio está establecido en el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 2497, específicamente en el artículo 332. Este artículo dispone que no hay consentimiento cuando la persona, por enfermedad o discapacidad mental, ya sea temporal o permanente, no tiene la capacidad de entender lo que está ocurriendo en el momento del acto. Esto significa que, aunque no exista violencia física o resistencia, la relación sexual se considera no consentida, porque la persona no tiene la capacidad de decidir de manera consciente. En este contexto, la ley protege a aquellas personas que se encuentran en condiciones mentales que limitan su comprensión, como por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, personas con trastornos mentales, personas en estados de alteración mental temporal. En estos casos, el agresor incurre en responsabilidad penal al aprovecharse de la incapacidad de la víctima para comprender la situación. Ahora, relación sexual inducida con violencia física o psicológica con tercera persona. En el derecho penal dominicano, también se considera delito cuando una persona es obligada o inducida, mediante violencia física o psicológica, a participar en una relación sexual con una tercera persona. Este supuesto está establecido en el Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 2497, específicamente en el artículo 332. El artículo 332 dispone que no existe consentimiento cuando una persona es forzada o manipulada para involucrarse en una relación sexual no deseada con otra persona, utilizando violencia física o presión psicológica. Esto significa que el delito no solo se configura cuando el agresor participa directamente en el acto sexual, sino también cuando obliga a la víctima a tener relaciones con un tercero en contra de su voluntad. La violencia puede manifestarse de diferentes formas: física, mediante golpes o uso de la fuerza; psicológica, mediante amenazas, intimidación o presión emocional. En ambos casos, la voluntad de la víctima queda anulada, por lo que no existe consentimiento válido. Este tipo de conducta es especialmente grave, ya que implica un doble nivel de afectación: la imposición del acto y la participación forzada con otra persona. Ahora, definir lo que constituye el incesto. El incesto, en el derecho penal dominicano, se refiere a las relaciones sexuales que ocurren entre personas que tienen un vínculo de parentesco cercano, el cual está prohibido por la ley. Este tipo de conducta es sancionada porque atenta contra el orden familiar, la moral social y la integridad de las personas involucradas, especialmente cuando existe una relación de autoridad o dependencia. En el Código Penal de la República Dominicana, el incesto se vincula a los delitos sexuales y se agrava cuando se comete entre familiares cercanos, como padres e hijos, hermanos, abuelos y nietos, tutores o personas con responsabilidad sobre menores. Aunque el Código Penal no siempre utiliza una definición extensa en un solo artículo, sí reconoce este tipo de conducta como punible, especialmente cuando involucra menores de edad o situaciones de abuso. Además, cuando el incesto implica violencia, coacción o falta de consentimiento, se sanciona como violación o agresión sexual,
conforme a los artículos 331 y 332, con penas más severas. Es importante destacar que, en muchos casos, el incesto también implica una situación de vulnerabilidad, ya que suele existir una relación de autoridad o confianza que limita la capacidad de la víctima para resistir o denunciar. Ahora, la exhibición de acto sexual. La exhibición de actos sexuales, en el derecho penal dominicano, se encuentra tipificada en el artículo 331.01 del Código Penal, agregado por la Ley No. 24/97. Este artículo establece que la exhibición de todo acto sexual, así como la exposición de los órganos genitales realizada a la vista de cualquier persona en un lugar público, constituye una conducta sancionable por la ley. En este sentido, el propio artículo dispone que esta acción será castigada con una pena de prisión de 6 meses a 1 año, y una multa de 5,000 pesos, 5,000 pesos dominicanos. Esto significa que no es necesario que exista contacto físico con otra persona para que se configure el delito, ya que basta con que el acto sea realizado en público o frente a terceros. Sin su consentimiento, la finalidad de esta disposición legal es proteger el pudor público, la moral social y la dignidad de las personas, evitando que se realicen conductas sexuales en espacios donde puedan afectar a otros. Asimismo, este tipo de conducta adquiere mayor gravedad cuando se realiza en presencia de menores de edad o con intención de perturbar o incomodar a quienes lo presencian. Ahora, el acoso sexual. El acoso sexual, en el derecho penal dominicano, consiste en toda conducta de naturaleza sexual no deseada, realizada de forma reiterada o abusiva, que afecta la dignidad de una persona. Este delito está tipificado en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano, agregado por la Ley No. 24/97. Este artículo establece que incurre en acoso sexual quien, abusando de su autoridad o poder, persiga, hostigue o presione a otra persona con fines sexuales. El acoso puede manifestarse mediante comentarios sexuales no deseados, propuestas insistentes, conductas intimidatorias. En conclusión, el acoso sexual es un delito que vulnera la dignidad humana y es sancionado por el Código Penal cuando se realiza sin consentimiento y con abuso de poder. Ahora, acoso sexual en lugares de trabajo. El acoso sexual en el ámbito laboral constituye una forma agravada de acoso, debido a la relación de subordinación que puede existir entre las partes. En el derecho dominicano, este tipo de conducta está regulado en el artículo 333-2 del Código Penal, en combinación con las normas laborales y constitucionales que protegen la dignidad del trabajador. Se configura cuando una persona, aprovechándose de su posición jerárquica, condiciona el empleo, ascensos, beneficios laborales, a cambio de favores sexuales. Este tipo de conducta es especialmente grave, ya que implica un abuso de autoridad y coloca a la víctima en una situación de vulnerabilidad. En conclusión, el acoso sexual en el trabajo es una violación a los derechos fundamentales de la persona y es sancionado por la legislación dominicana. Ahora, el proxenetismo, sus elementos y penas. El proxenetismo, en el derecho penal dominicano, consiste en la explotación de la prostitución de otra persona con fines de lucro. Este delito está tipificado en el Código Penal Dominicano, especialmente en los artículos relativos a la explotación sexual, modificados por la Ley No. 24/97. El proxenetismo se configura cuando una persona facilita o promueve la prostitución de otra, obtiene beneficios económicos de esa actividad, controla o explota a la persona. Entre sus elementos principales se encuentran la intermediación, el ánimo de lucro, la explotación de la víctima. En cuanto a las penas, estas pueden incluir prisión, multas elevadas, agravantes si la víctima es menor de edad. Ahora, definir la discriminación. La discriminación, en el ámbito jurídico dominicano, se refiere a todo trato desigual, injustificado o arbitrario hacia una persona, basado en características personales como el sexo, la raza, la religión, la condición social o cualquier otra condición. Este concepto se encuentra protegido en la Constitución de la República Dominicana, específicamente en el artículo 39,
que establece el derecho a la igualdad y prohíbe todo tipo de discriminación. En el ámbito penal, la discriminación se considera una conducta que vulnera la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas. En conclusión, la discriminación es toda acción u omisión que genera un trato desigual, injustificado, atentando contra el principio de igualdad reconocido por la Constitución Dominicana. Ahora, ¿cuándo existe discriminación? La discriminación existe cuando una persona recibe un trato desigual o desfavorable sin una justificación objetiva, basado en condiciones personales o sociales. En el derecho dominicano, esto ocurre cuando se limita o restringe el ejercicio de derechos por razones como raza, sexo, religión, nacionalidad, condición económica o social. Según el artículo 39 de la Constitución Dominicana, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo que cualquier trato diferenciado sin justificación constituye discriminación. Es importante destacar que la discriminación no solo puede ser directa, sino también indirecta, cuando una medida aparentemente neutral afecta negativamente a un grupo determinado. En conclusión, existe discriminación cuando se rompe el principio de igualdad y se vulneran los derechos fundamentales de una persona sin causa legítima. Ahora, ¿cómo se castiga la discriminación? En la República Dominicana, la discriminación puede ser sancionada tanto en el ámbito constitucional como en el penal, dependiendo de la gravedad del caso. La Constitución Dominicana, en su artículo 39, establece la obligación del Estado de prevenir y sancionar toda forma de discriminación. En el ámbito penal, aunque no siempre existe un único artículo que regule todas las formas de discriminación, estas conductas pueden ser sancionadas cuando afectan derechos fundamentales, especialmente si implican abuso, violencia o limitación de derechos. Además, existen leyes especiales que sancionan conductas discriminatorias en ámbitos específicos, como el laboral o el social. Las sanciones pueden incluir multas, responsabilidad penal, reparación de daños. En conclusión, la discriminación es sancionada por el ordenamiento jurídico dominicano, mediante diferentes mecanismos legales que buscan garantizar la igualdad y la dignidad de las personas. Ahora, violencia a la intimidad de las personas. La violencia a la intimidad de las personas se refiere a toda acción que invade, vulnera o expone la vida privada de una persona sin su consentimiento. En el derecho dominicano, este derecho está protegido por la Constitución de la República Dominicana, específicamente en el artículo 44, el cual garantiza el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen. Este tipo de violencia puede manifestarse de diferentes formas, como divulgación de información privada, publicación de imágenes sin consentimiento, intervención indebida en la vida personal. Estas conductas afectan directamente la dignidad de la persona y pueden generar daños psicológicos, sociales y morales. Ahora, le hablaré de la intimidad de las personas vista en la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. La intimidad de las personas, en el ordenamiento jurídico dominicano, no solo está protegida por la Constitución, sino también por leyes especiales como la Ley No. 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Esta ley regula el ejercicio de la libertad de expresión, estableciendo límites cuando se afecta la vida privada, el honor o la imagen de las personas. En este sentido, la Ley 6132 prohíbe la publicación o difusión de informaciones que puedan lesionar la intimidad personal sin el consentimiento del afectado. Esto incluye publicación de datos privados, difusión de imágenes íntimas, divulgación de aspectos personales sin autorización. La ley busca equilibrar el derecho a la información con el respeto a la vida privada, evitando abusos en el uso de los medios de comunicación. En conclusión, la Ley 6132 protege la intimidad de las personas al establecer límites a la libertad de expresión cuando se vulneran derechos fundamentales. Ahora, le hablaré de penas con que se castiga la intimidad de las personas. La violación a la intimidad de las personas conlleva sanciones en el derecho dominicano, dependiendo de la gravedad del hecho y de la forma en que se haya producido la infracción. Estas sanciones están contempladas tanto en la Ley 6132 sobre expresión y difusión del
pensamiento, como en otras disposiciones legales relacionadas con la protección de la vida privada. Las penas pueden incluir multas económicas, prisión en casos graves, indemnización por daños y perjuicios. Cuando la violación a la intimidad implica la difusión de información o imágenes sin consentimiento, la ley sanciona estas conductas por afectar la dignidad, el honor y la reputación de la persona. En conclusión, el ordenamiento jurídico dominicano establece sanciones claras para quienes vulneren la intimidad de otros, con el objetivo de proteger la vida privada y la dignidad humana. Ahora, le hablaré de la situación jurídica al contraer segundo matrimonio sin estar disuelto el primero. El hecho de contraer un segundo matrimonio sin haber disuelto el primero constituye el delito de bigamia en el derecho penal dominicano. Este delito está tipificado en el Código Penal de la República Dominicana, el cual sanciona a la persona que contrae matrimonio estando legalmente casada con otra. La bigamia atenta contra el orden jurídico familiar y la institución del matrimonio, ya que la ley solo reconoce la validez de un vínculo matrimonial a la vez. Las sanciones pueden incluir penas de prisión, nulidad del segundo matrimonio. Este delito también puede generar consecuencias civiles, como la pérdida de derechos derivados del matrimonio ilegal. En conclusión, contraer un segundo matrimonio sin haber disuelto el primero es un delito sancionado por el Código Penal Dominicano, por violar las normas que regulan el estado civil de las personas. Ahora, le hablaré de detención y encierros ilegales. Penas del encierro ilegal. La detención y el encierro ilegal constituyen delitos contra la libertad individual en el derecho penal dominicano. Estos delitos ocurren cuando una persona priva a otra de su libertad sin tener autoridad legal para hacerlo o fuera de los casos permitidos por la ley. En el Código Penal de la República Dominicana, estas conductas están sancionadas con penas de prisión, especialmente cuando se realizan mediante violencia, amenaza, engaño. El encierro ilegal puede consistir en retener a una persona en contra de su voluntad, impedirle salir de un lugar o limitar su libertad de movimiento sin justificación legal. Las penas aumentan cuando se prolonga el tiempo de detención, se utilizan medios violentos, se causa daño físico o psicológico a la víctima,